Ay, ya ni mi peine. O sea que terminamos de leer el inciso C, vamos a empezar con el subinciso, entonces, el I. Ajá, sí, el I. Bueno, voy a empezar a leer, mis niñas. Ya saben, si alguien tiene alguna duda, con toda confianza, abre el microfonito, si es que lo tienen cerrado, y lo aclaramos. Bueno, párrafo primero. Bueno, repito, capítulo 19, sección cuarta, los obstáculos a la paz. Ya leímos el inciso C, que es el tercer obstáculo, la atracción de la muerte. Y ahorita vamos a leer el subinciso I, el cuerpo incorruptible. Párrafo primero. El pecado, la culpabilidad y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición, sino en las mentes enfermizas de los desquiciados, que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Pero una cosa es segura, y subrayen: Dios, que no creó ni el pecado ni la muerte, no dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce ni el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchan en la procesión fúnebre no lo hacen en honor de su Creador, cuya voluntad, por supuesto, es que vivan. No están acatando su voluntad, sino todo lo opuesto. Se están oponiendo a la voluntad de Dios, de su Creador. ¿Y qué es ese cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte, un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado, ofrecido a este para que se cebe en él y de este modo siga viviendo. Algo condenado, maldecido por su hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. Aquí obviamente el curso está haciendo una metáfora de lo que nosotros llamamos como ritual cuando enterramos a alguien, el velorio y el entierro y todo eso. Es un tipo metáfora del valor y la importancia que le damos al cuerpo, ¿no? Lo hemos visto en las noticias o hasta en las novelas o en experiencia, espero que ninguna de ustedes, pero en algunas experiencias, que la gente no descansa hasta que le da, entre comillas, cristiana sepultura al cuerpo. O cuando alguna persona se pierde, no les importa nada con tal de encontrar el cuerpo. El otro día vi en las noticias un caso que me impresionó, de una persona que obviamente la matan, no la encuentran y agarran al asesino. Y entonces el asesino los condiciona a decirles dónde dejó el cuerpo con tal de que les otorgue el perdón, o sea, que le otorguen el perdón. Y la persona, con tal de darle esa cristiana sepultura al cuerpo, de saber dónde quedó el cuerpo, le otorgan el perdón al asesino, el asesino sale suelto y bueno, y sí encontraron el cuerpo donde había dicho. Aquí el punto es el valor y la importancia que le damos al cuerpo, o sea, a lo que estamos dispuestos con tal de cumplir el ritual que hemos marcado para el cuerpo. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? Sigo. Gaby Hermosa, estamos capítulo 19, sección cuarta.
Ya leímos la vez pasada el inciso C, vamos a empezar el subinciso, el cuerpo incorruptible, párrafo cuarto, oración 3. Sí, gracias, Fíjate, Tony. referente a esto, Dime, Tony. siempre lo he pensado, ¿no? O sea, yo, o por ejemplo, en mi casa tuvimos una tragedia. Yo tuve un hermano que se murió a los 6 años, se electrocutó. Entonces, bueno, pues sí fue como bastante difícil para mis papás y para nosotros, para mi hermana y para mí. Pero igual, ¿no? O sea, lo enterraron y en el panteón y todo, ¿no? O sea, como antes sí, como íbamos al panteón y después, pues ya no. Entonces yo ahora siempre digo, yo cuando me muera no quiero ni que me entierren ni nada, o sea, que me quemen, que me avienten y total no vales nada, ¿no? Sí, como cuerpo. Bueno, es que aparte ahí la importancia del cuerpo se la damos los que quedamos vivos, porque a final de cuentas el que se muere pues ya desencarna y él se libera, pero el que le da valor al cuerpo es el que se queda vivo. O sea, para el que queda vivo es muy importante todo este proceso, todo este ritual que hacemos de velarlos y luego enterrarlos y bueno, y si los incineran, por lo menos guardar sus cenizas o ponerlas en algún lugar sagrado. Y son rituales que siempre van en función de la importancia del cuerpo. Y Pues yo ya obviamente, les dije, cuando yo me muera, se ya nice, no quiero que aviéntenme. me velen, no quiero que me vea nadie y ya avienten así a mis cenizas, yo me quiero que me cremen y que nadie me vea, ¿no? Claro, Libre, claro. volar, Sí, y esos no obviamente sé si son tus estoy bien o deseos. mal, esos son mis deseos, pero yo creo que, bueno, o sea, con la experiencia que tengo de mi hermanito, no sé si está bien o mal, pero igual, ¿no? O sea, igual se murió, lo dejamos en el panteón y todas las cosas, pero pues ya después, ¿qué? Claro. El cuerpo Sí, ya, pues, bye, ¿no? y eso también es muy común. Quizá el primer año vamos cada mes o si no, estábamos muy apegados, vamos cada 8 días, le hacemos la misa y conforme pasa el tiempo, nos vamos olvidando. Voy retomando lo que se puede llamar mi vida y lo voy olvidando, lo voy olvidando. Y eso también habla de que a final de cuentas el cuerpo es eso, una materia que termina por desaparecer. El recuerdo real y auténtico queda en la mente y esa es la conexión auténtica y verdadera que hay, el que está en mi mente, el de la alma, el del espíritu. Claro, yo Entonces, siempre recuerdo a mi hermanito, o sea, yo, bueno, yo tenía 12 años cuando mi hermano se murió y él siempre está en mi mente, o sea, igual, ¿no? O sea, claro, siempre está conmigo, siempre está aquí, ¿no? claro. Pero el cuerpo igual y digo, pues no, o sea, yo cuando me muera no quiero que nadie me haga velorios ni nada. Entonces, perfecto, para volar libre. Claro, pues ojalá, porque, insisto, bueno, luego las decisiones quedan en manos de los que quedan vivos, ¿no? Y son los que deciden. Pero a final de cuentas, tú te liberas del cuerpo. Y hay que nosotros, como todavía como un cuerpo, no siendo un cuerpo, pero portando uno, liberarnos de eso. ¿Por qué? Porque aparte pasamos el proceso de desencarne así, mucho más en paz. Si yo empiezo a asociarme al cuerpo como lo que es, como un disfraz, como una herramienta, como simplemente algo que me va a ayudar a aportar aquí en esta dimensión, cuando mi almita se deshace del cuerpo, yo, el que queda vivo, lo vive de manera distinta. De hecho, en Oriente, en Asia, cuando alguien desencarna, es motivo de celebración. No como aquí que se visten de negro y lloran y en algunos pueblos hasta rentan lloronas para que se haga más padre Fuerte. acá el ritual. Entonces tenemos que aprender a asociarnos a la muerte simplemente como una transición y desapegarnos del cuerpo como lo tenemos asociado para que sea menos doloroso. Y por ejemplo, si en el caso de Tony, tomando ese ejemplo, sus hijas cumplieran su deseo, las hijas podrían en ese proceso ir sanando esa asociación que tenemos con el cuerpo, porque es muy importante por esas creencias que tenemos de irlo a enterrar a un lugar y tenerlo ahí, ir a verlo, que aunque al tiempo ya luego no vayas a otra vez nunca jamás a verlo, pero esos procesos se van realizando poco a poco y te van sanando, porque empiezas a ver la muerte, como le llamamos, simplemente como una transición. La persona siempre, y la persona entre comillas, el almita, el recuerdo, siempre va a estar en tu mente. Y ahí va a permanecer Eso sí, y ahí va a estar vivo, siempre. eso es cierto.
Pero bueno, son Entonces, bueno, yo procesos. lo tengo así como muy presente, así esa parte, ¿no? De que, Claro, bueno, pues igual se dejó en el panteón y pues y ahí se quedó, pero pues ya nunca más lo vimos. claro, Y yo digo, bueno, él siempre está en nuestras almas, ¿no? Y en nuestra mente. claro. Así es. Y así poco a poco vamos aprendiendo a sobrellevar este proceso de la mejor manera, saludable, en paz y siempre también agradecida, porque es una transición a final de cuentas. Muchas Eso es gracias, cierto. Tony. De nada. Sigo leyendo entonces. Oración 3. ¿Tú que crees haber sentenciado al Hijo de Dios a esto? Eres arrogante. ¿A qué se refiere con esto? Al cuerpo, a la forma. Pero tú que quieres liberarlo, no haces sino honrar la voluntad de su creador. La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpabilidad, el sepulcro de la separación, son todos parte de tu consagración a la muerte, lo cual aún no has reconocido. Y reconocido es traerlo a la conciencia, lo tenemos inconsciente, es algo natural en nosotros, o sea, lo tenemos tan arraigado, tan aprendido, que es difícil no entender la muerte sin un velorio, el entierro, el llorar, el negro, todo eso. El brillo de la culpabilidad con el que reviste al cuerpo no haría sino destruirlo. Pues lo que el ego ama, ojo, subrayado, lo mata por haberle obedecido. ¿En dónde vas, Nori? Ya me perdí. Párrafo cuarto, doña Leti, vamos a empezar la oración 8. Ay, no. No, me adelanté, a ver, entonces, Íbamos a empezar las 5. Oración No, sí 5, por estuvo, eso. no, sí está bien. No. pues es que Bueno, leí, ¿no se le es cortó, doña Leti? Lina. Oración 6. A ver, voy a volver a leer desde el 5, no pasa nada, igual se le cortó a doña Leti, no me oyó, pero sí me oyeron todos los demás, ¿verdad? O sea, sí va bien en la lectura. Según yo sí, porque leíste la arrogancia del pecado, el orgullo y la culpabilidad. Ok, bueno, voy a leer desde el 5, otra vez. La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpabilidad, el sepulcro de la separación, son todos parte de tu consagración a la muerte, lo cual aún no has reconocido. El brillo de culpabilidad con el que reviste al cuerpo no haría sino destruirlo. Y esta oración la subrayamos, oración 7. Pues lo que el ego ama, lo mata por haberle obedecido. Pero no puede matar a lo que no le obedece. Tú tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto. Ojo, mucha atención con lo que vamos a empezar a leer. Y en perfectas condiciones, mientras sea útil para tu santo propósito. Esta oración es bien importante, mis niñas, la primera oración del párrafo 5, porque aquí otra vez nos deja ver el curso que en ningún momento está negando el cuerpo, ¿eh? Porque es un error muy común en los alumnos de un curso de milagros, querer negar el cuerpo. Y el cuerpo no se niega, porque al final de cuentas lo experimento. El cuerpo no se niega, pero puedes mantener al cuerpo incorrupto siempre y cuando seas consciente para qué lo vas a utilizar, para un santo propósito, como dice el curso, como un medio de comunicación. ¿Ok? El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. No hace nada, de hecho. De por sí, no es ni corruptible ni incorruptible. El cuerpo no es nada. Es el resultado, ojo subrayen, de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. ¿Y qué es lo que el curso busca? Que corrijamos esa idea. Pues Dios ha contestado a esta idea de mente con una suya, con mayúscula. Es decir, Dios
no negó el cuerpo, pero mediante el Espíritu Santo te dio un propósito santo para el cuerpo, para esa herramienta, para ese disfraz. Una respuesta que no se ha alejado de él y que, por lo tanto, lleva al Creador a la conciencia de toda mente que haya oído su respuesta y, por supuesto, la haya aceptado. A ti que estás dedicado a lo incorruptible, se te ha concedido mediante tu aceptación el poder de liberar de la corrupción. Mediante tu aceptación. Esto es bien importante, mediante tu aceptación. Pero previa a esa aceptación tuvo que haber un reconocimiento. Para que yo acepte que el cuerpo es incorruptible, primero tuve que reconocer que yo lo percibía como corruptible. Si no, no hay manera, ¿ok? ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros? ¿Quién me dice cuál es ese primer principio? Es el de nada es real. ¿Sí? ¿Es ese? No hay grado. No hay grados de grado dificultad. de dificultad. Muy Ok. bien. No hay grados de dificultad en los milagros. Muy bien. ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrándote, ojo, que el que parece ser más difícil se puede lograr primero? Así es. El cuerpo, subrayen por favor, no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. Esto es hermoso, ¿eh? Esto es muy liberador aparte. O sea, el cuerpo nunca va a hacer nada que mi mente no le haya dicho que hiciera o señalado que hiciera. Cuando el cuerpo está respondiendo a eso que mi mente le mandó y a mí no me gusta y no puedo reconocerlo como un mandato de mi mente, háganse la pregunta, ¿qué propósito le he dado? Tal como lo consideres, seguimos subrayando. Eso es lo que te parecerá que es. La muerte, de ser real, ojo, supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual obviamente es el objetivo del ego. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos condicionada la comunicación con la voz o con el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Si la muerte fuera real, como la entendemos en esta dimensión, supondría el final de la comunicación. Porque si yo solo me comunico mediante el cuerpo, mediante la voz, mediante la forma, cuando esa forma desaparece, la comunicación se rompe. Por eso el curso lo repite varias veces en varios capítulos. La comunicación siempre es recordándome una en la mente de Dios. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella, implorándole que venga a salvarlos de la comunicación. Uf, qué fuerte oración, ¿eh? Todo esto obviamente opera de manera inconsciente. Voy a repetir, mucha atención. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella. Hay una parte del curso, no sé si ya la pasé con ustedes, donde habla de que nuestro mayor miedo es nuestro mayor deseo, porque si no, ni siquiera lo tendríamos en la mente. Obviamente todo esto opera de manera inconsciente. Y aquí nos explica Jesús por qué el miedo a la muerte implica mi deseo, porque ya no quiero, porque dice aquí al final, venga a salvarnos de la comunicación, porque creemos que mi única manera de comunicarme es mediante el cuerpo. Sigo, pues consideran que la muerte es un refugio. El gran salvador tenebroso
que libera de la luz de la verdad. La respuesta a la respuesta. Fíjense, respuesta con minúscula y luego respuesta con mayúscula. Lo que acalla la voz con mayúscula que habla en favor de Dios. Es decir, con la muerte me libero de recordarme que soy una con Dios. Sin embargo, abandonarte a la muerte, ¿qué creen? No pone final al conflicto. Solo la respuesta de Dios es su fin. Esto podría, ahorita me llega a la mente, podríamos aplicarlo, por ejemplo, en el suicidio. ¿Cuánta gente cree que ya se le acabó todo, ¿no? O sea, que ya no hay salida, ya el fin del mundo y se suicida. Y aquí en una tipo metáfora te dice, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto, porque en esta ilusión reencarnamos. Solo la respuesta de Dios es su fin. El obstáculo. Y perdón que te interrumpa. Dígame, ¿Cuál doña sería? Leti. Me llama la atención esto. Solo la respuesta de Dios es su fin. ¿A qué se refiere con esto? Solo la respuesta de Dios es su fin, el fin del conflicto, doña Leti. Vámonos a la oración anterior, dice, sin embargo, abandonarte a la muerte, yo aquí lo puedo asociar como el suicidio, cuando me doy por perdida, y no necesariamente puro suicidio, el hecho de tú asociarte al cuerpo como lo que tú eres, es abandonarte a la muerte. Y muchas veces lo hacemos, todo esto de manera inconsciente, porque ya estamos hartos del conflicto, cansados, desesperados, sin esperanza, y entonces te abandonas a la muerte, me asocio al cuerpo por completo o en un caso extremo, decido quitarme la vida. Pero te dice aquí Jesús, eso, abandonarte a la muerte, no pone fin al conflicto. Solo la respuesta de Dios es el fin del conflicto, es su fin. ¿Sí? ¿Y cuál es? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Recordarte que eres una con Él, doña Leti. Recordarte que eres su hijo, que estás hecho a su imagen y semejanza. Bueno, eso sería antes de hacerlo. Por ejemplo, Por supuesto. si alguien está planeando el suicidio, porque con eso pone fin a su dolor, a su conflicto, lo que esté viviendo, Ajá. ahí ya no encontró ninguna respuesta. O sea, sería como detenerte Claro. una con Dios antes de cometer el suicidio. Por supuesto, por eso dice aquí clarísimo Jesús, el abandonarte a la muerte jamás va a poner fin al conflicto, porque vas a reencarnar en tu ilusión y como moriste, y así decía Melita, como mueres, naces en la siguiente vida. Y si moriste mediante un suicidio, es claro que moriste lleno de conflicto, lleno de dudas, llenos de situaciones internas. Y entonces nos dice Jesús, abandonarte a la muerte no le pone fin al conflicto. La respuesta de Dios sí. ¿Cuál es esa respuesta? Recuérdate que eres uno con Él. Recuérdate que eres su hijo amado, hecho a su imagen y semejanza. Y eso, independientemente de lo que la forma te esté presentando, independientemente del caos que observes en la materia, eso te va a traer la paz y el recuerdo de lo que eres. Y esa es la respuesta de Dios, que proviene, Perfecto. por supuesto, del Espíritu Santo. ¿Sí Perfecto. ya quedó más claro? Sí, muchas gracias. No. Oye, Nori, Dime, Leti. y también, o sea, otro ejemplo que no es el suicidio sería abandonarte a tu suerte, por así decirlo. Claro. De no me importa nada, yo soy puro cuerpo, solo ve mi cuerpo y te olvidas de esta parte espiritual, esto que estamos trabajando, ¿no? El estar totalmente dormido y algún día te va a llegar una chispa de iluminación y ahí vas a recordar que eres una con Dios. O sea, Exacto. se llame como se llame tu conflicto o lo que sea. O sea, no necesariamente es que te quites la vida, sino no tienes vida porque no la quieres ver de otra manera. O sea, ¿cómo me explico?
No, sí, perfecto. Abandonarse a la muerte es cualquier asociación completamente real al cuerpo. Ajá, con la forma. A la forma, a la materia, como dice Leti, me olvido de todo, soy solamente cuerpo y me pierdo en la materia. Y eso es abandonarse a la muerte. Ajá. Y por ejemplo, justamente es lo que te dicen, ¿no? De que si tú cuidas tu cuerpo, pues vas a tener más tiempo para sanar todo esto, bueno, el momento santo, todo, porque vas a tener más vida para hacer más conciencia, ¿no? Por supuesto, pero cuando cuido el cuerpo, lo cuido desde la conciencia. Así es, desde la mente. Claro. Pero para Sabiendo. eso es como todo un proceso. Ah, por supuesto. Así es, muy bien, Leti. Sí queda claro eso de la muerte. Eso que dijo Leti es fundamental, ¿eh? Porque efectivamente la muerte no vamos a entenderla ni como un suicidio, ni como que solo me dio cáncer y me morí. Todo lo que se refiere a muerte en este capítulo va relacionado con asociarme al cuerpo como si yo fuera el cuerpo, olvidándome de la mente recta, de mi espíritu, del alma, de mi conexión con el Padre. Eso es abandonarme a la muerte, olvidarme que soy una con lo eterno. ¿Sí? Tiene que quedar clarísimo. Digo, ahorita puse el ejemplo del suicidio, porque ha habido gente que, bueno, 2 de mis niñas sufrieron el suicidio muy cercano de unas personas y me hablaron y te preguntan, porque siempre te preguntan, pero es que ¿para qué? ¿Por qué lo hicieron? Y ahorita obviamente me vino a la mente esta parte de, es una salida. Ellos creen que es una salida del conflicto o una salida al conflicto. Y te dice aquí Jesús, es todo menos eso, porque en la ilusión vas a regresar al cuerpo y vas a regresar tal como te fuiste. ¿Ok? Y eso que dice Leti también es muy importante. Si yo procuro mi cuerpo con la conciencia de que es mi herramienta para recordarme una con Dios, el cuerpo cumple su propósito de manera majestuosa. ¿Sí? Clarísimo. Gracias, mi Leti. Eso es lo Y que dice Ayurveda. qué fuerte que o sea, volver como te fuiste, qué fuerte. Así decía Sí. Melissa. ¿En serio? No, me dio escalofrío solo Sí. de Yo pensar. también cuando lo oí por primera vez me dio escalofríos. Como mueres, naces en tu siguiente Naces. vida. ¡Qué horror! Y Amelita Qué nos platicaba, por fuerte. ejemplo, nos ponía ejemplos del El quemado, el ahogado. el ahogado, el quemado, y son niños que vienen como muy inquietos o muy llorones o muy demandantes, y todo eso está completamente conectado y relacionado a cómo murieron en su vida pasada. Sí, no es de escalofrío, ¿eh? Es de escalofrío. Sí, estoy impactada. Sí, wow. Oye, y una pregunta, Sí, yo también, Florico, qué horror. Dime, Gaby. o sea, por ejemplo, digo, no sé si lo voy a plantear bien, pero, o sea, la persona que llega a tomar esa decisión, digo, sabemos que es ya una depresión inmensa, pero, o sea, el suicidarse es como una amenaza, entonces, a que en otra vida vas a estar peor. Y mi pregunta es esta, ¿Dios no perdona incluso eso si Dios perdona todo? No tiene nada que ver Dios en eso, mi Gaby. Lo acabamos de leer. Dios no entiende de pecados. Vete al principio. Primera oración, el pecado, la culpabilidad y la muerte se originaron en el ego en clara oposición a la vida. Dios no tiene nada que ver con eso. Nada. Bueno, Es lo que te entonces, orilla a ¿por suicidarte. qué entonces Perdón. sí? ¿Por qué entonces sí dices que regresas a fuerza peor en otro cuerpo, digamos? O sea, parecería como una amenaza, ¿no? Pero ¿quién dijo peor, Gaby? Pues regresas igual, o sea, igual que te fuiste. O sea, si se va súper mal, obviamente una persona que se suicida se va mal, ¿no? O con su mente y su alma. Pues va a regresar peor, obviamente. O sea, dices que como se va uno, regresa. Exacto. ¿Por qué? Porque no cumplió con su proceso. Ojo con las palabras que utilizamos, Gaby. Nadie dijo peor. Como mueres, naces. ¿Ok? Pero qué feo, ¿no? Pero exacto, o sea, cualquier suicidio, pues, no está padre, por así decirlo. Entonces, ¿cómo vas o sea, a nacer? ¿Por qué? Porque el suicidio, por ejemplo, es una escapatoria de algo que inevitablemente tienes que vivir. Entonces, cuando tú
por ejemplo, ahorita el suicidio que lo estamos viendo, cuando tú te suicidas es porque quieres escapar de algo, que en función de la emoción, ojo, siempre es de emoción. Sí, Como claro. esa emoción no la sané en su momento, decidí en esta dimensión de ilusión suicidarme, necesariamente en la próxima vida, en la reencarnación, que también es una ilusión, pero que aquí la experimentamos, yo me veo obligado a vivir lo necesario para sanar la emoción que mediante el suicidio no quise lograr. Con la que me fui, no Claro. cerré. Y eso no quiere decir que sea peor, pero sí más fuerte. Oye, pero entonces, ¿cómo es que Dios, somos una con Dios y Dios te perdona todo? Ahí ya sí me pierdo, o sea, si te suicidas, o sea, a lo mejor tu mente inconsciente hace que te suicides, pero si eres una con Dios y recuérdame, ¿cómo es posible que Dios no te perdone que te suicides? No, es que ¿por qué me meten a Esa Dios fue la en misma esto, pregunta que hice, exacto. No, pero ¿por qué meten a Dios en esto? ¿Por qué perdonar? Sí, exacto. En primer lugar, ¿por qué perdonar? ¿Por qué ver como un pecado el suicidio? Primer punto. Es Segundo, simplemente es. exacto, el suicidio es como engañé al marido, renuncié al trabajo, me suicidé, X. Es lo mismo, no es un pecado. Ojo aquí, mis niñas, el significado que le están dando a los conceptos. Primer punto, por eso lo asocian directamente a algo malo. ¿Ok? Sí. El suicidio no es que sea malo o bueno, simplemente es. Y me condena, como cualquier decisión que yo tomo, a continuar con el proceso. Quiten, mis niñas, vamos a aprender a mejorar la manera en cómo utilizo el lenguaje. Vamos a empezar a quitar bueno y malo. Simplemente asociarme con lo que es. Yo con el suicidio interrumpo un proceso que necesariamente se va a dar cuando regrese. ¿Por qué me meten a Dios? Dios no sabe de suicidios. Dios no sabe de condenas. Dios no sabe de muerte, ya sea suicidado por enfermedad o por un infarto o por ley natural. Dios no sabe de muerte. Dios maneja la vida eterna. Aquí, mis niñas, es un claro ejemplo de confundir y de querer bajar a Dios a la ilusión y quererlo hacer real en la ilusión. Mucho ojo, qué bueno que salió esto. Mucha gente cree, y lo sé porque cuando me han hablado que han vivido eso, a veces lo primero que me dicen es que Dios lo va a castigar. Dios no tiene nada que ver con esto. Nada, mis niñas. Liberen a Dios de ese pensamiento. Porque si Dios castigara eso, habría dos factores. Uno, hicimos real a Dios en la ilusión. Y qué miedo. Y Dios, en ese caso, sería un Dios bastante malo, castigador, de juicio. Y ese Dios no es el que estamos aprendiendo en el curso. Mucha atención, mis niñas. No pasa nada. Es normal. Son creencias muy arraigadas. Vemos el suicidio como algo malo porque me lo enseñaron. Es una transición vista en esta dimensión como algo muy fuerte. Y empecemos a cambiar palabras. No hay bueno y malo. Sí queda claro, no es que vengas peor a la próxima vida, pero como mueres, naces, porque continúas con tu proceso de recordarte. Si lo interrumpiste, porque así estaba también determinado en tu acuerdo, que ese es también tema de otras 2 horas. Así es. Y hecho está, y libérenlo de pensamientos no amorosos. Es un hecho. Si mis niñas... ¿Sabes, Nori? Perdón, con todo esto que surgió ahorita, que se me hizo muy importante, Sí. yo, Leticia, ahorita me puse a pensar el terminar mi proceso, no interrumpirlo. Claro. Porque lo fuerte, aunque la reencarnación sea ilusión, es que pues no recuerdas, ¿no? O sea, ¿qué viste? ¿Y qué hiciste? ¿Por qué me está pasando esto aquí? No hay hay de repente un déjà vu que te llega, pero no recuerdas, ¿no? No recuerdas nada. Y con esto que acabo de escuchar yo voy a acabar mi proceso. Igual y ya mi almita ya ni vuelve a bajar. Por eso, de eso se trata. Con suerte, doña Leti. Con suerte. Es De que eso se trata, Leti, pero
De eso se trata, por eso hay que Claro. alargar Por si las y vivir dudas, lo mejor que puedas para poder conectarte. voy a acabar mi proceso, el que tenga que ser, a la edad que tenga que hacer, sin adelantarme, sin pensar, sin nada. Me ha encantado y esto algo muy profundo, muy profundo. Así Oye, es, doña Nuri, Leti. pero, perdón, Dime, yo Meli. creo que me gustó mucho lo que dijiste porque es algo que también yo como que he pensado, ¿no? Tiempo atrás. Yo creo que sí es un acuerdo, incluso Ah, el claro, suicidio, por ajá, o sea, supuesto. no es como que limitarte, interrumpir tu vida, ¿no? A limitar este proceso, sino es un acuerdo y así tenía que ser, como dice Leti, Sí, por ¿no? supuesto. Así tenía que ser y ya, ahí termina y obviamente, bueno, vuelves a nacer Sí, y vuelves, o sea, bueno, como intentar corregir y trabajar en esta parte, ¿no? que quedó Pero correcto. yo sí creo que así tenía que ser. Sí, por supuesto. Y así es en todas las personas, tengan la edad que tengan, bajo la situación que haya sido, ¿no? Sí, mucho ojo ahí, Meli, porque hay algo que es determinante. La fecha en que vamos a desencarnar ya está marcada. Cuando Ujú. nosotros encarnamos en el cuerpo, ya está marcada la fecha en que nos vamos a ir. Lo que no está marcado es cómo. ¿Cómo? El suicidio sí puede ser una decisión que yo tome aquí. El acuerdo es que vengo a sanar y quizá en esta dimensión no lo logré, pero acuérdense, el acuerdo como tal no va en función de situaciones, sino de emociones. Y no pasa nada, pero sí, son acuerdos, pero en función de emociones. Mis niñas, ya se acabó el tiempo, vuelvan a picar y seguimos, por favor, con esta plática que está muy buena. Buenísima.